Momento de entrar en contexto, bienvenidos todos a nuestro espacio, como siempre un gusto acompañarles a través de la señal de Canal I para toda Venezuela, en las distintas cableras, también en señal abierta con ustedes y por supuesto a través de las redes sociales, desde ya invitándolos a que nos acompañen los próximos 60 minutos con nuestra cuenta, @en contexto piso y @Carlos Penalosa. Allí ustedes también pueden participar, pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios, como siempre, bienvenida toda su participación en nuestro espacio, las preguntas que tengan para hacer a nuestros invitados respecto a estos temas que abordamos de lunes a viernes con ustedes en este espacio. Invitándolos también, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos pueden ubicar como Carlos Peñalosa en Contexto en el canal. Allí está disponible todo nuestro contenido audiovisual. Se suscriben y también activan las notificaciones para que reciban cada vez que actualizamos el contenido audiovisual, la información, y por allí nos dejan su comentario, sus saludos, que acá también con gusto siempre estamos revisando su participación a través del canal de YouTube. Comenzamos esta jornada hablando de materia legislativa y de derechos humanos. Iniciamos 2023 con lo que puede ser un balance de estos dos temas con nuestro primer invitado. Ali Daniels estará con nosotros vía Zoom, a quien agradecemos que nos acompañe en estos minutos. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia. Un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, saludos. Bien, doctor, quisiéramos comenzar como mencionamos, haciendo un balance de lo que ha sido en materia legislativa 2022, porque Acceso a la Justicia, que ha venido haciendo seguimiento, por supuesto, al tema de la transparencia y el funcionamiento de los órganos legislativos en el país, hablaba, iniciando este año, de un 38% de leyes que no han sido sancionadas por el Ejecutivo, no aparecen en Gaceta Oficial, pese a que la Asamblea Nacional las vino discutiendo, por lo menos 20 instrumentos legales se discutieron en 2022 y 38% de estos no ha entrado en vigencia. Es así y es algo muy delicado porque entre las leyes que no están publicadas, o sea, el hecho de que cualquier ley que haya sido aprobada no haya sido publicada es muy grave, cualquiera que sea la ley de que se trate. Pero si en particular estamos hablando de la ley de presupuesto que tiene ya 5 años, repito, 5 años que no se publica, es absolutamente un hecho insólito que nos llama la atención porque ni la Contraloría ni la Fiscalía General de la República han actuado en estos casos. Es decir, ¿cómo es posible que haya un Estado que no rinda cuenta ni siquiera del presupuesto que ejecuta y a la Fiscalía y a la Contraloría General eso no les parece a ellos irregular? Esto pone de manifiesto cómo no hay ninguna independencia en estos órganos que ante una manifiesta y grosera violación de la Constitución no hacen nada. Por eso es que este tema es particularmente importante, porque cuando se dice que no hay dinero para pagarle a los maestros, lo que hay que decir es cuánto dinero tienes. Para saber que no tienes para pagar a los maestros, tienes que decir, bueno, aquí tengo esta cantidad de dinero y como ven no es suficiente. Pero eso no es posible precisamente porque el presupuesto no es público. Entonces no puedes argumentar que no tienes dinero si no das cuenta de lo que tienes. Y esto es una de las evidentes violaciones, groseras violaciones a la Constitución, que no es que tiene, como dije, 1 año, sino que tiene 5 años, que está ocurriendo a la vista de todo el mundo sin que las instituciones que podrían hacer algo al respecto siquiera lo traigan a colación o les parezca un tema importante. De estos 5 años es bueno además destacar que parte de estos, el presupuesto no se discutió o no fue presentado en la Asamblea Nacional, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esto haciendo, por supuesto, el apartado qué significa en estos casos particulares, porque posterior a la elección de 2020 vuelve otra vez esta discusión a la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con estos años previos, donde tal vez la discusión incluso va más allá? El tema va incluso de que no fue en el seno del Parlamento discutido, ¿no? Así es, y eso fue una usurpación de funciones del Tribunal Supremo que ni siquiera dio cuenta de cómo aprobó, cuál fue el mecanismo para aprobar el presupuesto y tampoco hizo ninguna alusión a que no se publicara el mismo. Entonces aquí vemos cómo la toma de los poderes públicos involucra que haya una falta de transparencia. Entonces vemos que no es solamente un tema de que la Fiscalía no hace nada, no es solamente un tema de que la Contraloría no hace nada, no es solamente que la Defensoría del Pueblo tampoco hace nada, sino que además el Tribunal Supremo de Justicia usurpa a la Asamblea Nacional, aprueba un presupuesto y ni siquiera tiene la mínima diligencia de decir, bueno, por lo menos publíquenlo para que la gente sepa que fue lo que aprobamos. Y en este sentido, esto es sumamente grave porque, ojo, ¿cómo se puede rendir memoria y cuenta
de un presupuesto que nadie conoce. Es decir, esto tiene unas ramificaciones a posteriori, porque cuando los ministros dicen, he rendido mi memoria y cuenta, que tampoco se publica, la pregunta es sobre qué está rendiendo cuenta si ni siquiera sabemos qué presupuesto ejecutaste. Entonces esto es una bola de nieve que es cada día mayor, y además tenemos el caso de las empresas del Estado, donde tampoco se tiene ninguna información. Entonces, como ven, esto hace que los argumentos del gobierno para no dar aumentos al sector privado, al sector público, perdón, y no aumentar las pensiones, se caen porque este gobierno cobra impuestos en dólares, cobra tasas en dólares, cobra un montón de cosas en dólares, pero todo lo paga en bolívares. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que ingresas en dólares y no tienes para pagar en bolívares? Dentro de estas leyes que estamos mencionando, nuestro invitado habla de 38% de las leyes que se sancionaron en 2022, eso sería alrededor de 8 instrumentos legales. Aparte del presupuesto, ¿cuáles otros instrumentos legales no aparecen en Gaceta Oficial y que pudiéramos ver incluso ya en la calle, se conocen? ¿Estamos hablando de algún tema concreto o por el contrario, lo que hablamos aparte del presupuesto son temas que todavía no están afectando a algunos sectores del país? Sí, como digo, cualquier ley que no se publique es algo sumamente delicado, Claro. porque aquel viejo aforismo de que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento, nace del hecho de que las leyes se publican en la Gaceta Oficial. Y obviamente, si eso no ocurre, no puedes estudiar las leyes y obtener conocimiento de las mismas. Entonces, en Venezuela sí es posible decir que la ignorancia de las leyes sí excusa de su cumplimiento justamente porque nadie las conoce. Entonces, además de esto, de la ley de presupuesto, entre las leyes de las cuales no se conoce su contenido, está las leyes de endeudamiento que se han dictado al efecto, la ley especial de trabajadoras y trabajadoras a domicilio, y algo muy delicado como la reforma del decreto ley de la actividad aseguradora. Entonces, ¿cómo es posible que la actividad aseguradora en Venezuela haya sufrido, por ejemplo, una reforma y al día de hoy las empresas aseguradoras no pueden aplicar los cambios de la reforma simplemente porque la ley todavía no ha sido aplicada? Habla mucho de la mediocridad con la que se está tratando el tema legislativo, de la falta de rigor mínimo y de la falta sobre todo de seriedad de las instituciones parlamentarias y sobre todo de las que deberían velar porque este tipo de mecanismos funcione, como son la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Desde el punto de vista legal, el argumento por el que una ley no podría ser publicada en Gaceta Oficial sería que no recibe el visto bueno del Ejecutivo. Y de esto no se conoce información tampoco, porque de hecho la reforma de la actividad aseguradora es un hecho que avanzó en la Asamblea Nacional y es un hecho que también el sector asegurador está al tanto de lo que viene, pero no se conoce si el Ejecutivo, en alguno de estos casos que hablamos, de estas leyes que no fueron sancionadas o no fueron publicadas en Gaceta Oficial, se trata de un hecho en que el Ejecutivo echó para atrás, el Ejecutivo no dio el visto bueno. Bueno, eso me sorprendería, porque en este país no se hace nada sin que el Ejecutivo dé su visto bueno. De hecho, esa es otra de las irregularidades. ¿Alguien ha escuchado las discusiones de las leyes que han sido aprobadas? Eso no ocurre. No hay discusiones de las leyes. Todas se aprueban sin ninguna discusión. De hecho, lo más insólito de las discusiones en Venezuela, de las discusiones de ley en Venezuela, es que el único que vota en contra cuando lo hace es el Partido Comunista. Es el único que rehace una verdadera oposición en el Parlamento. Teniendo diputados de oposición. Nunca me va a dejar de asombrar que la única oposición real, efectiva, práctica y verdadera en el Parlamento es la del Partido Comunista. El resto de los partidos que dicen ser de oposición nunca votan en contra y sobre todo ni siquiera participan en las discusiones. Entonces, que si se aprueban unos instrumentos legales de forma casi unánime y luego no se publican, no entendemos por qué es, porque, como digo, todo está controlado por el Ejecutivo, de modo que no tiene sentido que no se haya publicado, salvo que haya intenciones que no conocemos. Ya para cerrar el tema parlamentario y pasar a otros temas en materia de derechos humanos, para el ciudadano, ¿esto qué significa? Porque para el de a pie podría pensar, bueno, esto es una discusión política, eso es un tema de leyes, es un tema que no afecta al día a día del venezolano, pero en la calle, ¿qué significa el no conocer los instrumentos legales o no ser de dominio público desde los instrumentos legales que estamos mencionando hasta el manejo del presupuesto para el ejercicio fiscal que ya inicia 2023? Bueno, el hecho es que sí lo afecta, porque por ejemplo ahorita tenemos nuevas modalidades de trabajo.
una de las leyes que no está publicada es la ley de los trabajadores a domicilio, ¿no? Con la pandemia, estos temas de delivery y de entregas a domicilio, pues se han hecho muy comunes y ahora hay muchísima gente que está trabajando de esta manera. Entonces, esa ley que a lo mejor no lo conozco, porque como digo, no se conoce el contenido de la ley, puede tener unos derechos para los trabajadores a domicilio que no pueden ejercer simplemente porque no los conocen. Entonces aquí vemos cómo el trabajador de a pie, el motorizado que lleva ahorita en estos momentos una hamburguesa a un domicilio, quizá tiene unos derechos que desconoce porque la ley no ha sido publicada. Entonces, no es un tema solo del presupuesto público, es un tema que afecta a los derechos de las personas comunes y corrientes y que no los pueden ejercer porque alguien ha dicho que eso no se tiene que publicar todavía. Claro, pero del presupuesto público además se desprende lo que tiene que ver con la ejecución de esos recursos. ¿Cómo hacer seguimiento a algo que no se sabe que existe o algo que no se sabe cómo se distribuye, ¿no? Es así, ese por supuesto es la mayor irresponsabilidad, porque ¿cómo se puede decir que un ministro ha actuado bien o mal si no se sabe cómo ejecutó el presupuesto o en qué lo gastó? Porque eso es otra cosa, ni siquiera sabemos en qué se gastó el presupuesto. Ya no hablemos de lo que está aprobado, sino además cómo ha sido ejecutado. Entonces, como ves, no hay ninguna Contraloría en Venezuela y lamentablemente cuando se hizo la reforma de la ley de Contraloría, lo que se hizo fue cambiar la declaración jurada de bienes como que si eso fuera lo importante. Eso no es lo importante. Lo importante es que se rinda cuentas de los gastos públicos y sobre eso el Contralor no dice nada. Bien, doctor, nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de derechos humanos. Este 2023 comienza con la expectativa porque puede visitar Venezuela el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero también hay señalamientos desde voceros del partido de gobierno de retomar esa idea que la discutimos en 2022 con varias organizaciones no gubernamentales y es la regulación al financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en el país. Todo eso lo hablamos al regreso con nuestro invitado, Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.